De Renovación Nacional, Francisco Chaguán, senador, bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias, ¿cómo están? Partir un poco con lo que decía el presidente de la República, le preguntaban por reforma constitucional, que ha sido una de las medidas que se ha escuchado harto en la calle, dijo el presidente, no descartar ninguna medida, ninguna reforma estructural, hoy día lo prioritario es el orden público, impulsar la agenda social, pero se abre el presidente a debatir derechamente una reforma constitucional. ¿A usted qué le parece? Nosotros se lo planteamos al presidente en términos de que la Constitución no está escrita sobre piedra. Y ciertamente creemos que hay que abrirse justamente a una modificación constitucional en varios sentidos. La primera, en el sentido de poder entender que acá se requiere una nueva definición del Estado unitario, un Estado unitario descentralizado, donde tenemos que profundizar justamente la descentralización para los efectos de empoderar a los gobernadores regionales y a las gobernanzas locales. También hemos pedido una reforma constitucional para los efectos también de cambiar un sistema político que está agotado, pasando de un sistema político presidencialista como el que tenemos hoy día a un semipresidencial. ¿Cómo se le explica a la gente qué significa, qué cambios podría haber en un sistema semipresidencial? Eso significa un mayor equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y un mayor control ciudadano de la actividad pública. ¿En qué consiste? Básicamente, en que se pueda elegir efectivamente un presidente y el Parlamento pueda designar un primer ministro y adicionalmente eso nos va a permitir flexibilizar los sistemas de alianza en el Parlamento y nos va a permitir también, a través de un mayor control ciudadano, iniciativa popular de ley, tener, por ejemplo, plebiscitos con efectos vinculantes, para los efectos de tener una mayor participación. También hemos planteado el límite a la reelección indefinida de diputados, senadores, alcaldes, concejales y core. Muchos de estos proyectos son incluso de mi autoría, que están hoy día en el Parlamento, porque creemos sin lugar a dudas que tiene que entrar aire fresco al Parlamento. Otros temas dicen relación fundamentalmente con fortalecer el rol de la Contraloría General de la República, que es a nuestro juicio fundamental, la creación del Ombudsman o el Defensor de los Derechos del Pueblo, que es a nuestro juicio debiera ser categóricamente una de las reformas que debiéramos implementar, la lucha frontal ante la corrupción, incluso con la sanción de la muerte civil y también, por supuesto, la necesidad de poder combatir el narcotráfico y, por supuesto, un cambio en la regulación medioambiental, entre otras materias, para terminar con la llamada zona de sacrificio ambiental. Son parte de las reformas que nosotros consideramos que son esenciales en materia de reforma constitucional. Y por eso nosotros nos hemos abierto justamente a poder dialogar. Nosotros hemos dicho que esas reformas deben darse en el cauce institucional, vale decir, en el propio Parlamento, con cauces de escucha activa de los ciudadanos para que puedan intervenir también en las discusiones y también con un proceso previo de consulta ciudadana que debiera también hacer el propio gobierno. ¿Están abiertos a otro tipo de mecanismo para poder hacer esos cambios o una nueva constitución directamente? Algunos hablan de la Asamblea Constituyente. No, nosotros estamos porque estas reformas se hagan dentro del cauce institucional y queremos que esto se discuta aquí y ahora. Pese a que aquellas personas que se están manifestando cuestionan precisamente la institucionalidad actual o al mundo político en general. No, pero claramente acá hay representantes elegidos, una elección reciente. Creemos sin lugar a dudas que acá lo que hay que establecer es cauces institucionales para el diálogo social y el nuevo pacto social que incorpora a la sociedad civil, al mundo del trabajo, al mundo de la empresa, que tiene mucho más que decir, hasta ahora ha dicho muy poco. Y por supuesto la política, en definitiva, pueda reflejarse ese pacto social, ese acuerdo social en una constitución política. Senador, usted mencionaba el tema semipresidencial, este formato de alguna forma, y a uno se le viene en la memoria Perú hace poquito. ¿Qué nos replicaría del sistema peruano? Porque vimos que de repente esto también se puede transformar, como se dice en la jerga deportiva, en un zafarrancho no menor. Sí, lo que pasa es que el caso peruano es distinto. Primero porque es un congreso unicameral, no un congreso bicameral como el nuestro, primer tema. Segundo, porque efectivamente ahí hay una facultad también del presidente. Poder de confianza. Claro, además de disolver el Parlamento. Entonces, aquí sería distinto porque uno, claro, se imagina la idea y el formato peruano y uno veía por lo menos lo que fue el último impasse fue bien complejo. No hay que imitar al modelo peruano, ni en esto, ni tampoco en el proceso de descentralización, porque en el proceso de descentralización el proceso peruano terminó con 29 gobernadores regionales procesados por fraude del fisco. Lo que se requiere es normas de responsabilidad fiscal, donde las autoridades incluso respondan con su propio patrimonio, solidariamente. O sea, acá se requiere una cosa distinta. Entonces, hemos dicho, abrirse la reforma, valoramos que el presidente de la República haya señalado que está disponible. Segundo, dedicarse a la agenda social
que claramente hoy día está contenida en un paquete de proyectos y hoy día pasó colado y quiero aprovechar de desarrollarlo, el acuerdo que se logró finalmente entre el gobierno, que ya hace 6 meses estaba negociando con las concesionarias para los efectos de terminar con los reajustes en obras públicas. Exactamente, para terminar con los reajustes del TAG, que también es una muy buena noticia, porque claramente cuando estos contratos se suscribieron en los años 2000, claramente no se pensó en el aumento explosivo que iba a haber del parque automotriz y adicionalmente hubo más vehículos que pasaban por las carreteras concesionadas y además se establecía un reajuste fijo de 3,5% que claramente generaba era un tope, una utilidad, más que fijo, pero siempre terminaba cobrándose lo mismo. Se generaba una utilidad que de verdad era una situación en la que nosotros reclamamos con mucha fuerza. Y en ese contexto, hoy día se votó el congelamiento del aumento de la tarifa de la energía eléctrica, que también es una gran noticia para los chilenos y es bueno también que se sepa con toda la fuerza del caso. Y tenemos el seguro catastrófico que pasó de la Cámara de Diputados al Senado y también será tarea nuestra de mejorarlo en la tramitación en la Cámara, esa en el Senado. Sí, senador, preguntarle también por lo que veíamos recién al presidente Sebastián Piñera en el Hospital de Carabineros. ¿Le parece adecuado ese punto de prensa, esa visita, en momentos en que al presidente, desde parte de la oposición, se le está cuestionando, donde se le acusa de cierta responsabilidad en eventuales violaciones a los derechos humanos, donde incluso están pensando algunos en presentar una acusación constitucional en contra de él? Primero, distinguir. Creo que una acusación constitucional contra el presidente de la República o contra el ministro del Interior de verdad va a generar una cantidad de horas del trabajo parlamentario que se van a distraer de la agenda social. Si acá yo le pediría a los diputados mucho mayor responsabilidad en términos de enfocarse a despachar rápidamente la agenda social y no finalmente en una acusación constitucional que tienen un plazo para presentarla de 6 meses y en definitiva hoy día es completamente extemporánea. Pero senador, puntualmente en el caso del exministro Chadwick, uno podría ver que en la Cámara de Diputados quizás estén los votos. En la Cámara Alta le faltarían más o menos 5 votos, si no me equivoco, para la oposición lograr aprobar esta acusación. De parte de RN o de parte de la oposición, ¿usted ve por algún lado, del actual oficialismo, podría haber algún lado donde alguno de los senadores pudiese apoyar esta acusación? Nosotros no podemos pronunciarnos respecto al tema de fondo porque vamos a ser jurados en el evento que pase esta acusación constitucional al Senado. Lo único que yo quiero pedirle a los diputados es concentrar el tiempo legislativo en despachar rápidamente la agenda social que nos reclaman los ciudadanos que están hoy día marchando pacíficamente, en su gran mayoría, en las calles de nuestras ciudades y condenar firmemente, sin ambigüedades, la violencia. Porque acá tenemos un proceso también complejo. Hoy día tenemos que los mayores afectados, porque estas han sido semanas muy difíciles para la familia, muy difíciles también para los pequeños comerciantes, que hoy día lo han perdido todo. Baste ver la situación que hoy día tenemos en Valparaíso, donde tan solo una noche 190 comercios fueron afectados. Y también potenciar firmemente la discusión presupuestaria, el aumento de los recursos tanto para la Corfo, Cercotec y el propio Ministerio de Economía, para ir en auxilio justamente de los pequeños comercios que hoy día lo están pasando muy mal. Entonces, quiero decirles lo siguiente. Estamos pasando un momento complejo como país, pero acá se requiere más que nunca unidad. Y yo creo que la decisión del presidente de suspender tanto la PEC como la COP25 es una decisión compleja, dolorosa, pero responsable. Porque acá no se explicaría finalmente que tengamos 2 eventos internacionales con lo importante que eran para Chile, no solamente en el tema de la imagen internacional, sino también poder generar una lectura y un compromiso respecto de terminar con las mal llamadas zonas de sacrificio ambiental, que en mi región, por de pronto, es una de las más afectadas. Senador. Pero ciertamente acá se actuó con la responsabilidad del caso de focalizar toda la energía en sacar adelante la agenda. Quiero de ahí profundizar precisamente en ese tema relevante con la determinación que se tomó el día de hoy, pero solo para cerrar el otro punto. Usted habla de este llamado a la unidad, al diálogo, pero puede que también sea interpretado como una suerte de provocación el ir al Hospital de Carabineros cuando
parte de la oposición o también de la gente en general, veo los hashtags nos están matando o nos siguen matando, donde hay una buena parte de la población que tiene una crítica sobre cómo está operando o actuando actualmente Carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta querellas, 5 por homicidio, 18 por violencia sexual, 92 por otras torturas, 10 por otras querellas y acciones, hay 119 traumas oculares severos. Con todo ese contexto, ir hoy al hospital de Carabineros puede generar ahí una interpretación. Yo le quiero decir que acá se requiere actuar con mucha responsabilidad, porque efectivamente el país ha tenido un problema que hizo relación con encauzar y volver al orden institucional. Y eso implica que efectivamente ha habido violencia desatada y saqueo. Vuelvo a insistir, por una minoría. La gran mayoría se ha manifestado pacíficamente y el derecho a manifestarse es un derecho sagrado que tenemos que cautelar en democracia. Pero respecto de esa violencia desatada, aquellos que han hecho el trabajo de estar justamente tratando de contener los hechos de violencia que han afectado a todas las regiones del país, no solamente en la región metropolitana, sino también en regiones hemos visto también aquello. Ha sido Carabineros. Y yo quiero también reconocer la labor en general de Carabineros, de la PDI y en su momento de las Fuerzas Armadas. Nadie quiere militares en democracia en las calles. No, nadie las quiere. Tuvimos estado de excepción. Ese estado de excepción finalmente fue una decisión también difícil, necesaria, pero ciertamente hoy día hemos vuelto al cauce. Yo quiero decir lo siguiente, que también lo que ha hecho el presidente Piñera con esta visita es también empoderar a Carabineros. Si hay alguna vulneración a los derechos fundamentales, tiene que ser investigada, como ocurre en los estados de derecho. Y ya usted ha mencionado, Patricia, que ya hay querellas presentadas y que van a ser investigadas porque tenemos un poder judicial que es independiente. Entonces, lo importante también es respaldar una labor que ha hecho Carabineros en términos del mantenimiento del orden público, que créame que en nuestras regiones lo piden a gritos para que haya más dotación, porque efectivamente hay un desborde también de los hechos de violencia que también tenemos que saber condenar con toda la fuerza del caso. ¿Debiera entonces también a lo mejor el presidente visitar a una persona que haya resultado herida en un contexto de alguna acción de algún agente del Estado? Por supuesto, y el presidente señaló que había manifestado su preocupación. Yo creo que acá tenemos que lamentar. Nadie quiere que en un país como el nuestro 20 personas hayan perdido la vida. 20 personas. Ya sea, las causas son distintas. Algunas personas estaban efectivamente en temas que tienen que investigarse además, si estaban o no saqueando un determinado establecimiento o si hubo enfrentamientos con las fuerzas del orden. Pero cada una de esas muertes, más allá del contexto en que se hayan producido, es lamentable y por supuesto que acá también tiene que haber un esfuerzo del Estado para los efectos de poder unir en un diálogo fraterno de verdad, de fondo, y que sea capaz de conducir el proceso que Chile necesita. Y esto no es nuevo. Mira, este es el libro que yo había publicado hace un tiempo atrás. Chile a sangre y fuego. Cada 40 años en Chile se produce un quiebre institucional como este. Cada 40 años. Y se producen las mismas consecuencias y con el mismo dolor. Y eso pasa porque los chilenos no conocemos nuestra historia. Tenemos memoria tan frágil. Los países que no conocen nuestra historia están condenados a repetirla. Y por eso es tan importante que conozcamos nuestra historia. Desde las guerras de la independencia, las revoluciones del 30, la batalla del Ircay, la revolución del 91, entre medio la matanza de Santa María, la matanza de la Carne, la matanza del Mercurio Valparaíso, luego la República Socialista de Marmaduke Drop, el Seguro Obrero, luego el 73 y ahora 40 años y un poco. Estamos hablando de que tenemos un problema de que no hemos sido capaces como país de poder actualizar nuestro pacto social. Y de alguna manera ese es el llamado que hoy día se nos pide. Yo venía alertando de esto hace mucho tiempo. Cuando yo hablaba a las élites, miraban como si yo estuviera hablando en otro planeta, porque no conocemos nuestra historia. El problema de fondo es que tenemos que volver a construir un proyecto colectivo de nación, un proyecto donde todos nos estamos parte. Y ese yo diría que es el tema de fondo. Y acá ha habido demasiado abuso por demasiado tiempo, cuestión que tenemos que resolver. Senador Francisco Chagua, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, que les vaya bien. Gracias, senador. Hasta luego. Vamos a la pausa.